¿Qué tal amigos de Encuentro Ciudadano por la Paz y Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México? En los últimos meses, sobre todo a partir del encierro de la pandemia, hemos organizado cada jueves conferencias de alta calidad. Hasta hoy llevamos ya más de 30 conferencias impartidas todos los jueves a las 8 de la noche y queremos continuar con este esfuerzo. Estamos mejorando, estamos buscando alternativas para darte mejores opciones de formación. Sin embargo, necesitamos de tu ayuda. Por favor, te pedimos que el día de hoy respondas, apóyanos respondiendo la encuesta que encontrarás en el chat del Facebook y danos tu opinión para que mejoremos continuamente y así podamos continuar con este esfuerzo de más de 30 conferencias el próximo año 2021. Por favor, apóyanos y responde la pregunta. Muchas gracias. Buenos días a todo nuestro auditorio. Estamos pues de nueva cuenta en nuestras conferencias semanales que el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga pues hemos venido ya organizando desde hace tiempo y el día de hoy pues también en conjunto con la maestría en Doctrina Social de la Iglesia que la Universidad Vasco de Quiroga pues está llevando a cabo como en esta primera generación. Y pues como siempre tenemos invitados muy importantes, el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial que pues vamos a platicar con él sobre temas de educación, sobre todo porque una de la materia en la que ahora pues se está empezando en la maestría es precisamente sobre doctrina social de la Iglesia y doctrina en el tema educativo. Y pues tenemos el honor de contar con nosotros con el hermano Manuel Velasco. Entonces, Jorge, si haces favor de presentar a nuestro invitado especial. Parece ser que tiene un poquito de problemas con su audio. Me voy a permitir comentarles que el hermano Velasco pues es muy conocido en el medio educativo. Tenemos ya pues mucho tiempo de trabajar con él. Ha sido presidente de la Federación de Escuelas Particulares, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, de la Confederación Interamericana de Educación Católica, fue fundador de la Alianza de Maestros y tiene una experiencia y una trayectoria muy larga en el tema educativo. De verdad que el día de hoy contar con su presencia es para Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga del Estado de México un verdadero honor. Y pues el día de hoy vamos a tener una excelente conversación con el hermano Velasco acerca de la educación y pues todo lo que la Iglesia ha hablado, el magisterio de la Iglesia ha dicho acerca de la educación. Y vamos a tener una dinámica muy particular porque pues vamos a tener un diálogo de preguntas y respuestas con el hermano, pues para tratar de aprender de él, pues un poquito de lo mucho que su experiencia y su conocimiento nos pueden aportar. Y para eso la maestra Sara, doctora maestra Sara, nos va a conducir las preguntas en la sesión de hoy. Entonces, pues muchas gracias, hermano, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y pues le cedo la palabra a Sara y hermano Velasco. Gracias, Rafael, muy amable. Gracias. Ahora estamos en esta modalidad de usar la mascarilla, entonces me siento un poco rara. Sin embargo, les doy la bienvenida a todos, especialmente al hermano Velasco, quien nos ha acompañado en este camino de la educación ya durante muchos años. Contamos con su cariño y pues está correspondido, hermano Velasco. Muchas gracias. Le habíamos platicado a usted que vamos a plantear el tema de la educación dentro del magisterio de la Iglesia. ¿Qué importancia tiene el tema de la educación para la Iglesia
y que se ha vertido en una gran cantidad de documentos alusivos al tema, que vienen, creo que desde el Concilio Vaticano II o antes, ¿no? Con un documento anterior al Concilio Vaticano II, pero a partir del concilio se ha desencadenado pues una gran cantidad de enseñanzas, de las cuales pues nos gustaría que nos compartiera qué importancia ha tenido la educación en el magisterio. Muchas gracias por la pregunta. Buenos días a todos. Dicen que la culpa de la experiencia es haber fracasado tantas veces que he tenido que aprender. La Santa Sede, desde siempre, vamos, desde San Pedro para acá y de San Pablo, han visto en la educación que es la manera de hacer crecer el reino de Dios. Nuestro Señor vino precisamente a enseñar. Y claro que los apóstoles se preocupaban por enseñar. Ya las cartas a Tito y a Timoteo les recomienda San Pablo que enseñen con autoridad, es decir, que lo mediten muy bien y que sobre todo su ejemplo confirme, de testimonio de lo que enseñan. El primer escrito que habla del maestro cristiano es de San Agustín. San Agustín, por allí por el año 400, escribe ese tratadito que se llama Del Maestro, un tesoro. Seguramente que hay mucho que podamos espigar en Santo Tomás, en San Alberto, pero como vivimos un mundo un poquito diferente, vamos a centrarnos en el siglo XIX y XX. Antes del concilio hay un documento muy importante de educación del Papa Pío XI. El Papa Pío XII no se refiere directamente a la educación con un documento especial. Sin embargo, propone como modelo de los maestros y como patrono de los maestros a Juan Bautista de la Salle en 1950, porque Juan Bautista de la Salle escribió por allí por 1719, una serie de escritos, meditaciones acerca del papel del educador cristiano. Y entonces estas meditaciones son un auténtico tesoro porque antes no había habido alguien que escribiera exactamente al punto de vista de la Iglesia cuál es el papel importantísimo, insustituible, del educador cristiano. Incluso, siguiendo la doctrina de Santo Tomás, habla del ministerio de la educación cristiana. Por supuesto, para la Iglesia es muy importante que se hablaba siempre del ministro como el ministro sacerdote ordenado. Pero ya Santo Tomás reconoce otros ministerios, también así los nombra San Pablo. Y a partir del documento Christi Fideles Laici del Papa Juan Pablo II, pues ahora se reconocen muchísimos más ministerios en la Iglesia. Juan Bautista de la Salle habla del ministerio de la educación cristiana. La Iglesia se llama a sí misma madre y maestra. Y el Papa Pablo VI acuña aquella expresión: la Iglesia es madre y maestra porque es experta en humanidad y por eso enseña y por eso puede enseñar. La Iglesia tiene como misión directamente de Cristo ir y enseñar a todos los pueblos lo que yo os he mandado. Pero lo que Jesús nos ha mandado se inserta como el alma, como el espíritu de todo el conocimiento humano. Y entonces, al enseñar cualquier cosa, se puede hacer bajo el punto de vista de la enseñanza de Cristo o ir sin tomarlo en cuenta, a todos una enseñanza totalmente laica. Por supuesto, la Iglesia se preocupa que haya una determinada concepción del hombre y de la Iglesia y de la comunidad
como sustrato, como cimiento de todo lo que enseñamos. Ese concepto de hombre, del hombre pecador, del hombre salvado, redimido por Cristo, es el que da sentido a la educación que llamamos cristiana. Es decir, voy a enseñar matemáticas o civismo a un hombre salvado. El Evangelio, entonces, es la semilla que debe dar fruto abundante y que ha transformado la sociedad. El sábado pasado nos decía Gianpaolo Amatoli que la situación que hoy vivimos es semejante a la que vivía la iglesia en Roma, por allá por el siglo IV, V, cuando el Imperio Romano había caído a lo más bajo, tanto que dejó de ser la capital del imperio y entonces el imperio se fue a Constantinopla. Y que San Benito denuncia, a través de la educación de toda la gente, logró rehacer, no el imperio, sino rehacer a la gente y constituir Europa. Europa se le debe a la Iglesia y a San Benito a través de la educación. Y los conventos, los monasterios fueron durante 10 siglos la única fuente de sabiduría para la gente sencilla, porque la escuela del monasterio, en donde los monjes enseñaban desde cómo sembrar el trigo o cultivar los olivos, cómo hacer pan, hasta lo que se sabía de Biblia y de catecismo, por decirlo de alguna manera, todo esto se enseñaba en la escuela monacal, en la escuela del monasterio. La Iglesia retoma ahora esta enseñanza y dice, lo más importante es enseñar a todas las personas el fin trascendente de la vida del hombre. No nada más vamos a enseñarle matemáticas, español, biología o lo que sea. Vamos a enseñarle sobre todo que el ser humano tiene un fin importantísimo, trascendente. Es decir, que supera absolutamente su horizonte puramente material. Hablamos de un horizonte eterno, sin límite. Y por supuesto, esto cambia la concepción que tenemos del ser humano. El ser humano está invitado a usar, a aprender a ser libre para poder determinarse a sí mismo. Cuando le preguntaron al Papa Juan Pablo II cuál es la esencia del ser humano, respondió con esta palabra: el ser humano es el ser capaz de autodeterminarse. Otros estaban hablando que si hombre, cuerpo y alma, etc. No, el que es capaz de autodeterminarse. Esa posibilidad de ser abierto al futuro y a la trascendencia es lo que caracteriza al ser humano. Y entonces la educación cristiana se define por esa referencia a la eternidad a través del Evangelio de Jesucristo, que debe insertarse, cultivarse en la conciencia de cada ser humano. Tengo que ser consciente de que tengo libertad, de que puedo elegir, que debería elegir siempre lo mejor, lo bueno. La sociedad actual está impregnada de pensamiento cristiano. Sin embargo, hoy lo vemos en Europa. En Europa se está perdiendo el pensamiento cristiano, pero a cataratas. Aquí lo estamos perdiendo poco a poco. Sin embargo, más de la mitad de las personas tienen un pensamiento no cultivado en el sentido del Evangelio. La encuesta que se hizo de Indosoc nos hace ver que los católicos mexicanos hemos asistido en promedio a 6 meses de catecismo en alguna parroquia y aprendimos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve, a lo mejor el Yo Pecador.
el maestro debería de veras estar mucho más preparado para poder cultivar la fe de todos los estudiantes, la fe del pueblo, porque educando a los hijos está también educando a los padres. Esta fe cristiana nos hace discernir los valores que sí construyen al hombre y en cambio desechar los contravalores que degradan al hombre. Así dice el documento La Escuela Católica. Hoy vivimos en el pluralismo cultural y la Iglesia sigue manteniendo el deseo de formar personalidades fuertes, hoy más que antes. ¿Por qué? Vivimos bajo la dictadura, no estoy hablando del presidente, la dictadura del relativismo cultural. Y este relativismo, en donde todo pareciera ser verdad, en donde todo pareciera ser igualmente bueno, necesita criterio en las personas para que opten por lo mejor, por la verdad siempre, para que optemos por vivir coherentemente las exigencias de nuestra naturaleza humana y de nuestro propio bautismo, y promover auténticas comunidades cristianas, porque el cristianismo es para vivirse en comunidad. La vocación social del ser humano nos invita a estar siempre con los demás, a convivir. Esto nos pone delante también otra serie de tentaciones, por decirlo así, que son características de la cultura contemporánea. El materialismo, el pragmatismo, el tecnicismo, es decir, buscar el éxito, buscarlo en el placer, buscarlo a través de la tecnología. Todo esto desfigura al ser humano, le hace perder la idea de su vocación trascendente. Entre otras instituciones que educan, por supuesto, está la familia, pero también la escuela. Y tienen que ir de la mano para construir una comunidad educativa que es la que más va a educar. Cuando la familia y la escuela están de acuerdo, van sin pelearse a sellar la misma convicción. Soy una persona, tengo mi propia naturaleza, tengo interioridad, tengo corporalidad, pero soy el mismo. No es que sea mi cuerpo y mi alma aparte y separados y peleados, soy mi cuerpo y soy mi interioridad, pero también soy con los demás. La interrelación con los demás también es constitutiva del ser humano. Un ser humano aislado, solo, no sería persona, no cumpliría totalmente con su propia naturaleza. La Iglesia también invita a través de sus documentos, sobre todo Escuela Católica, habla de la Escuela Católica como modelo de escuela, pero que también esté en relación con las demás instituciones educativas para dialogar con todas y promover la libertad de enseñanza, sostener delante de todos y garantizar la libertad de conciencia, por supuesto el derecho de los padres a escoger la escuela que corresponda a su propia concepción de ser humano y su propia convicción educativa respecto de sus hijos. Pero también la escuela, la Universidad Católica, tienen que participar en el diálogo cultural, aportando su convicción, sus datos, su investigación para el verdadero progreso y la formación completa del ser humano. En el siglo XIX se acuñó aquello de formación integral. Hoy decimos la formación completa del ser humano para que sea una personalidad de verdad bien hecha, bien realizada. Creo que estos 22 documentos de la Iglesia que se refieren a la educación tienen muchísimo jugo. Y quisiera subrayar que todos los documentos del concilio tienen su beta educativa. No hay uno que no la tenga. A través de la educación vamos a hacer realidad la comprensión de la palabra de Dios.
A través de la educación vamos a hacer realidad la propuesta que la Iglesia pone para vivir en contacto con todo el mundo, en Gaudium et Spes. A través de la educación vamos a comprender todo lo que la Iglesia nos propone en el documento Lumen Gentium. El apostolado de hoy, el apostolado de los laicos, pues también tiene que ver, igual que la liturgia, con la educación, etc. De manera que si algo es importante para la Iglesia es enseñar. Por supuesto, tratamos de convencer a los padrecitos de que la educación también se hace en la Iglesia. El padre que empieza a tiempo, que celebra con toda unción, que de veras hace vivir la palabra. Hay un padrecito que nos dice la homilía los domingos en 5 minutitos, una homilía de la que uno se acuerda toda la semana, y la prepara y la tiene escrita. ¡Qué maravilla! Cuando es de media hora, pues ya no se acuerda uno ni del principio ni del final. En fin, la educación se hace a través de todos los instrumentos que la Iglesia tiene. Espero que esto haya quedado. Con esto responder la pregunta del interés de la Iglesia por la educación. Por supuesto que sí. Usted está hablando de más de 20 documentos. Estaba yo pensando que entonces necesitamos un compendio especial de la doctrina social de la Iglesia en materia educativa. Estudiar todos esos documentos es una tarea fundamental para quienes nos dedicamos a la educación. Estos documentos pues van tocando diferentes temas que en su momento van siendo, pienso yo, ¿no?, que a veces son de coyuntura. Sin embargo, le quería pedir si puede profundizar en una de las frases que usted acaba de mencionar, sobre de que somos como ministros, los que estamos dedicados a la educación, ejercemos un ministerio sobre de un conjunto de niños, jóvenes, adultos, que han sido bautizados. Eso a mí me impacta mucho, me compromete. Con todo gusto. Hace un 15 de mayo, hace unos cuantos años, estaba en Amozoc, en la iglesia aquella famosa del Rosario de Amozoc, con los maestros de la ciudad de Amozoc. La iglesia estaba llena. Los habíamos invitado a través de la Alianza de Maestros para tener un desayuno espiritual, la misa, luego una conferencia y después el desayuno material, unos tamales riquísimos. Y al nombrar en la conferencia el ministerio que los maestros ejercen, varias maestras lloraron. Le pregunté a una por qué estaba tan emocionada. Porque yo creía que nomás venía aquí a la chamba a ganarme el cheque. Pero usted me está haciendo ver que mi trabajo vale más, que vale tanto como el del padrecito. Claro, es un ministerio, es decir, una tarea que Dios confía a alguien para hacer crecer a la iglesia, para hacer crecer el reino de Dios, y para que lo haga muy bien, le concede gracias especiales, los carismas. Es decir, regalos que no son para él, sino que son para que su trabajo dé fruto. Y platicábamos con aquellas maestras de Amozoc. Por ejemplo, tu autoridad moral, y para ti tu buen humor, y para ti tu alegría, porque pues conocía yo a algunas maestras. Todos estos son regalos que Dios te ha dado para que tu trabajo, tu ministerio, tenga más fruto. Y has construido la iglesia. Y Dios te va a premiar como ministro del Evangelio, como ministra de Dios, como su ayudante, su administradora de los regalos que quería dar a estos niños. Por supuesto que se emocionaron. Hablando de esto mismo, con el director general de Educación Normal de hace unos años, que estaba muy enfermo, estaba llorando porque decía, he perdido toda mi vida,
Esto no lo supe sino hasta hoy y todo lo demás lo tiré a la basura. Y la monjita que me acompañaba le dijo, más bien yo la acompañaba a ella porque ella es la que platicaba con el subsecretario. No se trata de que haya perdido, no ha perdido nada, porque Dios ha acogido todo lo bueno que usted ha hecho y todo lo que ha promovido para tener mejores maestros para el país, y Él lo ha recibido porque asume la seriedad, la franqueza, la sinceridad, todo el ímpetu y el entusiasmo y la preparación que usted tuvo para hacer este trabajo. Dios se lo va a tomar en cuenta y nos va a dar envidia a nosotros porque sabiéndolo a lo mejor no hicimos todo el esfuerzo. Este señor murió en paz porque después de esto se confesó, recibió la Eucaristía y se murió. Una muerte hasta cierto punto envidiable de alguien que acaba de darse cuenta de todo lo que valía su vida, su trabajo, su misión, porque fue ministro de Dios. Ahora sí que, como dijeran los rancheros, man que no lo supiera. Exactamente, exactamente. Ahora sí que atravesé por ese momento cuando hizo usted ese comentario de esa grave responsabilidad. Pues vamos a pasar al siguiente punto, vamos a avanzar en lo que está preparado. Hermano, hoy en día hay algunas circunstancias particulares que llaman a la escuela, al maestro, a trabajar más de la mano con el padre de familia. El padre de familia a veces se resiste a esta participación en su responsabilidad. Y en el ámbito ya de la política, pues ya ve usted cómo está la discusión esta del PIN parental. Los padres tienen el derecho de ejercer su autoridad para vetar, para aceptar o para prohibir una determinada enseñanza. Esto por el tema ya ve que se ha desatado de la ideología de género y lo que las políticas educativas quieren que se haga ahora en una materia en la que llevamos mucho tiempo discutiendo, que es la de la sexualidad, la educación de la sexualidad. ¿Nos podría dar su orientación? Con todo gusto. Me voy a Familiaris Consortio, este documento del Papa a la familia, del Papa Juan Pablo II, pero que tiene una repercusión educativa esencial. Y Escuela Católica estaba antes, 11 años antes del documento de Familiares Consorcio. Por consiguiente, el Papa aprovecha para actualizar algunos puntos de vista respecto de los maestros, porque los maestros tienen que colaborar con los padres, porque los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Dice el Papa, la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Custodiar el amor, se casaron por amor y tienen que conservar ese tesoro. Dicen que los indígenas por allá por Alaska, cuando venían desde Asia a América, traían en una macetita la flor del fuego, es decir, la llamita, y la iban echando hierbitas secas para cultivar el fuego, que no se les fuera a apagar. Tenemos que conservar el amor. En este pícaro mundo, en donde el amor está pasando a la historia, porque los hombres hemos dejado de lado el amor, la felicidad, para buscar solamente el placer. La institución matrimonial es una exigencia del pacto de amor conyugal, que es precisamente perpetuar el amor, dar testimonio del amor, revelarlo a todos, comunicarlo. Pero los primeros que tienen que recibir ese amor son los hijos. La tarea educativa, dice el Papa, tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios. Ellos, los papás, engendrando el amor, en el amor y por amor una nueva persona,
que tienen sí vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen, por eso mismo, la obligación de ayudarle eficazmente a vivir una vida plenamente humana. Y cita al concilio: puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole, y por tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Esto está reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. Los padres tienen la obligación gravísima de educar a la prole. No tenemos que buscar por otro lado, allí también está, porque los autores de la declaración, pues evidentemente que fueron gente más o menos pensante, cosa que falta a nuestros diputados. Cuando falta la educación familiar, es tan importante y tan trascendental que difícilmente se puede suplir. Es deber de los padres la educación íntegra, personal y social de sus hijos. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Todo está en la encíclica Familiaris Consortio. Ahí es el número 36 completito. Este deber y derecho de los padres es esencial porque está relacionado con la transmisión de la vida. Por supuesto, esto le escuece a los autoritarismos o a los dictadores porque creen que pueden manipular a su antojo a las demás personas. El Papa Francisco se burla de los dictadores porque dicen que hablan y hablan del pueblo, pero jamás le dan la palabra al pueblo. El elemento radical, el que determina el deber educativo de los padres, es el amor paterno y materno al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. Ya dieron la vida biológica, por decir así. Dios se sirvió de esa vida biológica para crear la vida espiritual, la imagen de Dios en el ser que van a ser. Pero hay que perfeccionar esa creación que empezó. Y claro, el amor de los padres se concretiza al educar a los hijos, al darles la vida social, la vida intelectual, la vida afectiva, la vida de realización personal, el servicio, la bondad, la constancia, el espíritu de sacrificio, que todo esto está relacionado con la perfección del amor. Y se ponen ellos, los padres, como ejemplo del don de sí, que es el amor. Y que debe haber en las relaciones entre hermanos o en las relaciones sociales comunes y corrientes. La comunicación y la participación vivida cotidianamente en la casa, también en los momentos de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para que los hijos se inserten activa, responsable y fecundamente en el amplio horizonte de la sociedad. Evidentemente, esto es amor, es decir, virtud, que no tiene que ver o que solamente en algún momentito se torna procreación de los hijos. Es decir, el acto conyugal es una manifestación, pero una de las muchísimas manifestaciones del amor. El sacrificio personal, la entrega al bien del otro, desear y procurar bienes, que eso es la definición del amor, pues tiene que ver con toda la vida. La sexualidad se manifiesta en esa delicadeza de trato o en esa firmeza de trato a través de toda la vida. Y los papás están educando a toda la persona, no solo el aspecto sexual, cuando están educando el amor. Por supuesto, la sexualidad impregnada de amor es totalmente diferente de la que presentan los libros de texto gratuito en México, por ejemplo. Allí no se habla ni una sílaba del amor.
Se habla solo del placer. Y el placer engendra la adicción al placer. Y la adicción va necesitando dosis más fuertes cada vez, del componente importante del placer, que es la endorfina, esa hormona, que cada vez pide más. Y entonces los niños van a ser adictos a la droga, adictos al alcohol, adictos al cigarro, adictos al placer sexual, donde sea, como sea, con quien sea, adictos. En cambio, si la educación fuera en el hogar, la educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, pues entonces estaría sometida a su dirección tanto en casa como en los centros educativos. Y los maestros tendrían que ponerse de acuerdo con los papás para que los papás o las mamás informaran a los niños y a las niñas de lo que para ellos es el amor. En este contexto, dice la encíclica, es irrenunciable la educación para la castidad como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona. Porque la castidad es el uso recto del matrimonio. La castidad no es abstención por sí misma, sino para el uso recto del matrimonio. Y entonces hay que educar a todos para la castidad. Lo mismo el no casado que el casado que se abstiene por fidelidad a su matrimonio de otras relaciones sexuales. Los padres cristianos deben reservar atención y cuidado especial a la educación para la virginidad. Es decir, también puede haber la vocación a la virginidad en una persona que por amor a Dios y por sentido de su propia vida decide abstenerse absolutamente del placer sexual. Y claro, esto no le impide la madurez afectiva. Antes se educaba bien la castidad en algunos hogares. De allí las vocaciones religiosas y sacerdotales. Hoy, por desgracia, estamos tan sometidos al placer que difícilmente hay educación para la virginidad. Cuesta por eso trabajo la pastoral vocacional, porque los muchachos están ahora, y debo decir educados, ¿qué va? Mal educados o no educados, ni para la castidad ni para la virginidad. Me decía hace algunos años una persona, ¿sabes que iría a buscarlos a los muchachos y a los jóvenes para que sean hermanos y para que sean religiosos y padrecitos y monjitas? Hay que ir a buscarlos a los cafés y a los antros. Dije, no, pues allí ya no están. Hay que educarlos desde antes. Decía Giancarlo Amatoli este sábado, por eso la familia es el último espacio de libertad entre el hombre y el poder. Y citaba a Chesterton, la familia es la piedra de toque de la libertad. La familia es la única cosa que el hombre libre hace por sí y para sí. Hoy, si la familia no declara su independencia, vamos, 200 años de independencia, si no declaramos la independencia de la familia, de estas directrices de los poderes internacionales que quieren manipular al ser humano, pues perderíamos este horizonte de libertad, este horizonte de madurez de la persona y este horizonte de constituir personalidades recias, fuertes, que no sucumban a cualquier tentación. Hermano, me permito interrumpirlo tantito para que nos pueda referir a alguna orientación, dijéramos, un poquito más
más particular de una inquietud que me está surgiendo con lo que está respondiendo es esto. Si yo proveo a mis hijos, quienes son padres me refiero, de esa educación de la castidad, del amor, etcétera, los estoy blindando frente a las ideologías sobre la sexualidad. En este Claro. caso, la moderna, ¿no? Que es la del género. Y entonces, cuando ellos vayan a la escuela, irán bien blindados, porque yo les he provisto de esa educación amorosa, afectiva, que da una madre a una hija, o un padre a sus hijos. Pero no también es muy arriesgado que la escuela intervenga en este asunto y los oponga a lo que se les ha enseñado en casa. Por supuesto, digamos, es que no me atrevo a decir la educación sexual, la antieducación sexual que se da hoy en las escuelas tiene 3 objeciones que yo le pondría. Primero, yo no sé quién es el maestro bajo el punto de vista de orientación sexual. Y cada quien habla de la feria como le fue en ella. Y entonces he oído a algunos maestros, por otra parte muy respetables, que dicen cada disparate porque están hablando nada más de su propia experiencia o de su propia inexperiencia en este aspecto. Preparados, la Secretaría de Educación Pública de ese hermosísimo país que se llama México, ha preparado a algunos docentes para que les enseñen a los niños de kinder a cambiarse la ropa con las niñas. Entonces, pueden vestirse como quieran, pero tienen que hacerlo allí en la clase, un día y otro, para que se acostumbren a que da igual ser niño que niña. Esto es atroz, es un atropello, pero en esto están preparando a las educadoras y a los educadores de preescolar y de primaria. Es gravísimo. Allí los padres de familia tendrían que hacer una campaña muy seria para que se respete su derecho, deber de educar a sus hijos y que esto se tratara en la casa. Por otra parte, cuando los niños han sido educados en su casa, reaccionan con toda madurez algunos, esto no lo voy a hacer porque en mi casa no lo hacemos. En mi casa mis papás me han enseñado que esto no se hace. Y cuando una niña o un niño, no importa que tenga 3 años, dice, aquí yo no lo voy a hacer porque en mi casa no lo hacemos, se le cae el teatrito al maestro. Basta con que uno se lo ponga y la que se arma. Lo mismo cuando declaran, esto no es historia, esto es un cuento que usted me está queriendo platicar, pero no es historia. Los niños, bien blindados, decías, pueden turbar con menos al maestro y hacerle ver que eso no es lo que ellos esperan o lo que los papás esperan. Yo creo que es muy importante que se pueda realizar. Los padres de familia también tienen todo el derecho a oponerse y a exigir. Conozco a una señora, indita a ella, nació en la sierra, antes de los 15 años no aprendió español, organizó a los padres de familia de una secundaria en Mixcoac, porque ella era la presidenta, y con su medio español se opuso a que los maestros dieran esta aberración sexual en las clases, y lo consiguió, porque todos los papás se opusieron. Es que la Secretaría nos dice que lo tenemos que hacer, pues aquí no lo hacen, aquí los papás nos hacemos cargo. Y en la propia clase, a veces intervenían los papás. Muy valiente, pero es que cuando alguien se propone, pues las cosas salen. Claro, hay que prepararlos para que den argumentos.
este sábado por la tarde, alguna de las personas que había participado en la marcha a favor de AMLO hacia el Zócalo, decía a grito pelado, es que está clarísimo, tengo que estar con mi líder AMLO y no voy a pensar. Pues sí, nunca ha pensado. El pobre parecía orangután cuando gritaba esto, pero nunca ha pensado. Por desgracia, esto es lo que hacen los maestros también, porque están amaestrados, no educados. Una situación muy grave para quienes se dedican a la formación del magisterio que repercute en todas las escuelas, no solamente en las públicas, ¿no? Sino pues, también los maestros que llegan a las escuelas particulares también no estamos así absolutamente seguros de la formación que traen y de sus convicciones y de su moralidad, ¿no? Muy, muy difícil. Hermano, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Mire, actualmente el artículo 3 habla de la rectoría del Estado en materia educativa. Una frase que desde mi punto de vista no había sido utilizada en el contexto o en la redacción del artículo 3 hasta ahora, pero que es muy cuestionable. ¿Qué es eso de la rectoría del Estado en materia educativa desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia? La rectoría del Estado se puede tomar en dos sentidos. El Estado solo tiene la autoridad educativa supletoria. Esto significa, al punto de vista de la Iglesia, que en donde los padres no pudieron educar, porque murieron, porque no saben, supongo que así lo conceptúan, no saben educar a sus hijos, pues entonces el Estado supliría o estaría invitado, obligado inclusive, a suplir esta falta de educación. Esto se refiere no tanto a la formación de los hijos, sino a la instrucción. Cuando le proponían a Vasconcelos que se llamara Secretaría de Instrucción Pública, él lo rechazó porque se daba cuenta que muchos grupos humanos del país no tenían la calidad humana para educar a sus hijos. Conocía muy bien la poca educación de muchas familias. Platicando con el futuro secretario de Educación Pública, Reyes Tamé, antes de que tomara su cargo, decía que hay varias cosas en las que México no sabe, México como país. Es decir, la mayor parte de la población no sabe de economía, no planifican sus gastos, no saben exigirse a sí mismos y entonces tiran los recursos escasos que tienen. No saben de educación, es decir, no saben decirle al niño, esto no se hace. Lo dejan pasar. Ya después él mismo se dará cuenta. No saben de higiene. ¿Cuántas niñas y cuántos niños no saben absolutamente nada de higiene? En algún caso tuve que intervenir para dar nociones de higiene fundamental a niños de la Sierra Norte de Puebla, porque las niñas pues no habían tenido ninguna noción de higiene de parte de sus mamás. Y como las mamás indígenas les da mucha pena, pues entonces menos educan. Y los papás pues lo dicen de tal manera tan burda que tampoco están educando. Si acaso están enseñando a utilizar. Entonces se necesita educar a todo mundo, empezando por los papás. Tampoco tienen cómo dar educación sexual por la pena que les da. Si acaso los niños se enteran es porque como la vivienda es una casa, una habitación única, pues los niños se escuchan perfectamente y saben lo que están haciendo sus papás cuando va a venir un nuevo hermanito.
Todo esto, de alguna manera, es instrucción, es enseñar la parte biológica, pero no saben más allá. Lo mismo no saben de lectura, de escritura, de filosofía de la vida. Allí los ancianos son los que educan, porque les dicen a los niños, cuando conviven en la familia ampliada, que es generalmente la familia indígena, todo lo que deben pensar acerca de la vida. Pero pues esto supera la capacidad, y por eso Vasconcelos llamó educación pública. Pero es un abuso. Habría que preparar especialmente a los papás, y esto se ha hecho a través de escuela de padres, y hay muchísimos esfuerzos hechos para formar a los padres en México y en toda América, para que sepan educar bien a sus hijos y educar sexualmente a sus hijos. Educarlos, no instruirlos nada más. Yo creo que en este sentido hay que ayudarle todavía mucho a los padres de familia para que eduquen. Con los que tengamos al alcance de la mano, pues tenemos que hacer todo el esfuerzo para que eduquen y que los maestros no intervengan en la educación sexual. Muy bien, hermano. Tenemos un gran reto en la materia de la formación de los padres de familia, porque una parte, una proporción muy grande de padres de familia, pues viven en la ignorancia de muchos temas, viven sin asumir su responsabilidad y a veces sobreasumir su responsabilidad. O sea, en todos los extremos nos encontramos, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces creo que la escuela hoy tiene entre sus primeras tareas la educación también de los padres de familia, la orientación educativa, la escuela católica me refiero, ¿no? La escuela que tiene buenos maestros, la escuela fundada en buenos principios, tiene este gran reto. Y a esos retos yo quisiera que usted nos iluminara también sobre el asunto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo ve usted? ¿La enseñanza de la doctrina social de la Iglesia está presente en nuestras escuelas? ¿También tenemos que incluirla ahora? ¿Y cómo podemos hacer una buena enseñanza de la doctrina social de la Iglesia? En la escuela o en otro ámbito, ¿no? Que puede ser la parroquia, etcétera, pero se me hace como que la doctrina social de la Iglesia está ausente en la formación de los niños. ¿Qué opinión nos puede dar, hermana? Así como de educación, hay 22 documentos de la Santa Sede para la doctrina social antes del concilio, desde Rerum Novarum para acá, había 9 documentos antes del concilio. Hay un documento conciliar, Gaudium et Spes, que habla exactamente de doctrina social. Pero del concilio para acá, empezando con Populorum Progressio de Paulo VI, hasta Tutti Fratelli, hay 16 documentos. No se trata de ir a Rerum Novarum, porque la situación social era muy diferente de la que vivimos hoy. Yo voy a resumir porque ya me pasé el tiempo. Nada más estoy abusando de haber llegado tarde. Perdón. Siga, hermano, siga. La doctrina social de la Iglesia es principios y valores fundamentales de la dignidad del ser humano, pero llevados hasta sus últimas consecuencias. La vocación comunitaria de todos los seres humanos. Todos estamos invitados a formar parte de lo social, de este cuerpo social que llamamos humanidad. Y estamos obligados a contribuir a que mejore. Tiene que haber justicia. Yo creo que es el clamor más importante. Cuando el Papa instauró el día 1 del año como la Jornada Mundial de Oración por la Paz, decía, para que haya paz se necesita el respeto de la dignidad del ser humano, siempre en todas partes. Y luego, justicia, libertad, para que llegue a haber paz. Dignidad, justicia, libertad y paz.
Yo creo que estos 4 valores, que son fundamento de una buena convivencia social, se puede completar la lista con muchos más, es reconocer la dignidad del otro y la propia. Hoy se han invertido los medios y los fines de tal manera que ahora, en vez de que la persona es importante el dinero. Más que el trabajo, más que el fruto de mi sudor, lo que importa es el dinero. Y la gente va a trabajar por dinero, no para hacer un trabajo que valga la pena. Esto era típico del artesano, que no le importaba pasarse el tiempo porque estaba haciendo una cosa muy bien hecha. Hoy nos han metido en la mente que lo único que importa es el dinero, es el nuevo Dios. Como decían los egipcios, Isis. Hoy son dólares, que es Isis, ¿verdad? También es parte de la doctrina social cristiana estos principios de sentido común, de subsidiariedad, respetar a la persona que, aunque sepa menos, tiene que hacerse capaz de lo que puede. El principio de solidaridad, empeñarse junto con el otro, porque los dos nos reconocemos hermanos. El bien común, porque el bien tuyo es un bien para mí, el bien mío es un bien para ti. El destino universal de los bienes, el principio de participación, el principio de beneficencia, todo esto está presente en la enseñanza de los principios fundamentales de la convivencia. Se puede aprender desde el kinder. Y yo creo que esto está presente. Darle sentido nos corresponde a todos. Pero se puede insistir en que estos principios también se aplican en la relación laboral. También se aplican en lo social, macro. Si de veras se buscara el bien común a la hora de las elecciones, pues no escogeríamos a cualquiera, escogeríamos al que más se preocupa por el bien de todos. A lo mejor podemos entender que la búsqueda de primero los pobres es buscar el bien de todos, pero los medios tienen que ser adecuados a los fines. No cualquier medio sirve para conquistar esto. La educación de la doctrina social cristiana empieza por ese interés por el otro, por saber su nombre, lo que le gusta, lo que le estorba, lo que le molesta, para no molestarlo. Y entonces se puede hacer educación de la convivencia y es doctrina social cristiana elemental. Elemental en el sentido que es básica, fundamental. Y entonces sí estaría presente. Cuando ya hay comprensión con los jóvenes, pues hay que insistir en los principios fundamentales y sobre todo en el porqué de cada cosa. Yo creo que esto sería doctrina social cristiana de veras práctica. Y no hay que separar teoría y práctica. El ejemplo de los papás es fundamental. Y a los muchachos hay que llevarlos a experiencias que robustezcan la comprensión de la doctrina social cristiana. Me llamaba la atención en Panamá, los muchachos de cualquier prepa, de cualquier secundaria, quieren irse a la prepa de los jesuitas, porque la prepa de los jesuitas es característica por su servicio social. Las vacaciones no son para pasarse divertidamente en la familia sin hacer nada, sino para ir a servir a una comunidad difícil, después más difícil al terminar segundo de prepa y dificilísima en tercero de prepa. En ese sentido, ¡qué maravilla! Todavía estamos aquí para mejorar muchas experiencias educativas en vacaciones. Sin duda la obra de la Iglesia, como acaba de mencionar a los jesuitas y así de muchas otras comunidades, es ejemplar en la formación social de los jóvenes, ¿no? Claro. Aquí mismo, en donde estamos, en nuestra diócesis, la Universidad La Salle, no es comercial, simplemente así es lo que es, ¿no? Pues nos ha dado muestras de cómo son responsables con esta comunidad y todo lo que ofrecen a la comunidad.
al grado que hoy estamos compartiendo con una casa hogar de Texcoco, bienes de despensa para apoyarles, y esto gracias a la Universidad La Salle. O sea, a lo mejor los hermanos ni enterados están de que de ahí salió la iniciativa de una alumna, y ahora nos tiene trabajando, ayudando allá, ¿no? A esta pequeña casa hogar, bueno, ni tan pequeña, son 70 niños. Hermano, si nos permite algunas preguntas de quienes están escuchando la conferencia, por favor, unos minutitos más le robamos. Con mucho gusto. Entonces, pues si gustan tomar el micrófono para hacer preguntas, abran su micrófono para escucharlos. Luis Eugenio creo que quiere hacer una... Sí, yo soy catequista de confirmaciones, y yo veo que de los retos más grandes es algo que mencionó ahorita la doctora Sarita de la cuestión de los padres. Porque muchas veces, aun que los padres los llevan a confirmaciones, ellos no viven, ellos pues no comparten mucho de las creencias. Entonces, pues ya uno en contra, ¿no? Entonces, como estoy en el proceso de volver a hacer el programa, no sé si se recomienda hacer a lo mejor tareas que las hagan los padres con los hijos, o tener sesiones especiales con los padres, o cómo hacer porque pues ya empieza uno en contracorriente, ¿verdad? Gracias por la pregunta, que es muy importante. Hay dos soluciones que se podrían hacer. Una, en una escuela preparábamos a los papás, dándoles a ellos el catecismo de primera comunión o el de la confirmación, para que ellos prepararan a sus hijos. A los papás les hablábamos fuerte, recio, de tal manera que uno dijo, oiga, si no vine al ring, pues ahora te aguantas, porque esto es tu obligación, no es la mía, es la tuya. Y ya preparaban a sus hijos. Por supuesto que estaban entre la espada y la pared, porque ni modo que dijeran, esto ya no lo sé, o todavía no lo sé, lo tenían muy claro. La otra era el señor obispo, que nos iba a hacer favor de confirmar a los muchachos, nos pidió 2 conferencias que él daba con los padres de familia y los padrinos. Y entonces también les habló, bueno, durísimo, tal vez más duro que la catequesis, porque les presentaba situaciones de vida que él como sacerdote conoce, y exigía a los padres de familia que dijeran cuál era su opinión, qué deberían hacer. Pues los papás empezaban a tomar conciencia fuerte de su responsabilidad. Algunas familias desertaban de esa preparación. Querían a fuerza que su hijo llegara al sacramento sin que ellos se prepararan. Nosotros éramos en ese sentido intransigentes. Si ustedes no se preparan, pues no hay sacramento, porque ustedes son los que le van a dar ejemplo e instrucción, teoría y práctica, al joven o al niño. Yo creo que ese es un camino. Claro que nuestros padres de familia están hoy, fruto de la escuela laica, en instrucción religiosa bajo cero. A lo mejor algunas excepciones porque son muy allegados a la parroquia, pero generalmente están bajo cero. Ojalá esto sirva. Sí, muchas gracias. Muy buena idea. Varios de los aquí del grupo seguramente la van a aplicar, porque tienen como tarea, como proyecto propio, el mismo tema de la educación en doctrina social de la Iglesia, y la pregunta de Luis pues hace, ahora sí que los incluye también, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? Tienen el micrófono, nada más, enciéndanlo. Ahí hay una pregunta de Ricardo. En razón de los fines de la educación católica, ¿qué posición debemos adoptar los docentes
comprometidos que nos percatamos de la existencia de profesores liberales? Pues hay tres actitudes. Una, primero, ser muy amigo, muy amistoso, muy Buenos días a todo nuestro auditorio. Estamos, pues, de nueva cuenta en nuestras conferencias semanales, que el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Unidad de la Universidad Vasco de Quiroga, pues hemos venido ya organizando desde hace tiempo, y el día de hoy, pues también en conjunto con la maestría en Doctrina Social de la Muchas gracias. Ya no digo más porque ya lo dijeron. Muchas gracias. Esperemos que todos podamos absorber, ¿no?, lo que hoy nos ha presentado el hermano. Y pues como en todo, ¿no?, la doctrina cristiana es también la vida cristiana. O sea, no hay esa separación. Entonces todo esto tenemos que vivirlo. Ojalá que lo podamos poner en práctica. Muchísimas gracias y que viva Cristo Rey. Gracias, padre, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Hermano, pues muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, ha sido verdaderamente enriquecedor. Ya hay muchos aplausos virtuales y pues se lleva el aplauso de todo el grupo, el aplauso virtual que pues yo les pido que se convierta en oraciones en favor del hermano Velasco para que siga en este camino y Dios lo siga iluminando tanto como hasta ahora para que podamos ir caminando detrás de él. Gracias. Muchísimas gracias. Te mando este escrito, Sara. Sí, muchas gracias, hermano. Al Y yo ya contrario, lo comparto con los participantes. muy amables. Que Dios les acompañe. Felicidades. Gracias. Gracias a todos, y estamos al pendiente para las siguientes conferencias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.